Y estamos, pues, estamos muy interesados en esta entrevista que vamos a tener en un momento más, porque hay muchas personas de nuestro auditorio que nos han solicitado, que nos han pedido, pues, tener una entrevista con el doctor Jorge Cortés Laones, cardiólogo intervencionista del Hospital CIMA, porque Jorge es una persona, pues, que se ha abocado al conocimiento del COVID y de toda esta problemática, pues, desde hace ya algunos años, prácticamente 4 años de que empezó toda esta situación. Y bueno, ya lo tenemos ahí, está contactado aquí con nosotros el doctor Jorge Cortés. Ahí está. Jorge, buenas noches. Buenas noches, mucho Sí, gusto, un saludo a todo el auditorio de Entre Todos. igualmente para ti, Jorge, muchas gracias. ¿En consultorio, en casa, en hospital? En, ¿Dónde te encontramos? en casa ya de Ah, qué momento, bueno, sí, qué bueno, qué sí. bueno. Bueno, pues Jorge, antes que nada agradecerte la entrevista, pero sobre todo pedirte, o sea, tu comentario. ¿Qué está pasando ahorita? De repente, información nacional, nos hablan de 7 estados en donde se ha venido pues otra vez el COVID de manera fuerte. Nos hablan de saturación de hospitales y nos dicen que Sonora es uno de esos. ¿Qué conoces? ¿Qué sabes? Pues sí, efectivamente sí hay un repunte, no se puede llamar típicamente un repunte porque es más o menos lo que se vivió el año pasado por las reuniones, siempre la conglomeración de personas en espacios Navidad, Año cerrados. Nuevo. Ujú. Lo que ya sabemos, exactamente. El tema, para no redundar, es que sí hemos visto, y esto es una apreciación directa personal, casos otra vez complejos que han requerido intubación Ah, en caray. gente joven, que no tienen eh, los esquemas de vacunación más recientes. Y eso es adjudicable a varias cosas. La primera, que hemos bajado la guardia, esa es una importante. No todos tenemos los esquemas de vacunación completos. Eso es importante también tenerlos de esta manera porque sabemos que las subvariantes de Omicron, como Pirola y otras variantes, son variantes que no responden totalmente igual a las vacunas iniciales, de tal suerte que podemos no estar totalmente cubiertos y si tenemos cierta susceptibilidad para ello, de lo que ya sabemos, diabetes, hipertensión y nos agarra mal parado, entre comillas, el virus con baja inmunidad, pues podemos tener manifestaciones graves de la enfermedad. Aún ahora son mucho menos frecuentes, gracias a Dios, pero siguen siendo importantes. Oye, Jorge, se dice que el Omicron es mucho menos agresiva que las primeras variantes, pero de todos modos es de alto riesgo, sigue siendo de alto riesgo el contagio del COVID. Lo que ocurre es que hay una reacción que no podemos predecir porque hay gente que tiene cierta predisposición a los virus, a ciertos virus en particular, y responden de forma diferente. Eh, Predecir eso es posible en términos de los factores de riesgo que conocemos, diabetes, hipertensión, obesidad, lo que hemos dicho muchas veces, pero también hay una predisposición inmunológica personal que puede tener ese riesgo y entonces eso es importante de saber porque más vale estar cubiertos. O sea, ahora se han renovado mucho el tema de las vacunas, de que si sirven, de que si no, sigue surgiendo información fake, digamos, y que denosta las vacunas por desgracia, pero que es mucho, nosotros hemos visto y todos somos testigos de que la reducción de la mortalidad y de los ingresos se dio cuando se pusieron las vacunas. Jorge, en ese tema de las vacunas, me preguntaba algunas personas, o sea, habemos quienes tenemos 3 vacunas y COVID, o sea que lo podemos contar casi como otra Como vacuna. otra vacuna. Pero esto sucedió hace poco más de un año, ya fue la última vez en que vacuné y luego me dio COVID. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando ya nadie nos dice vuélvete a vacunar o ahí está la Pfizer, ya la puedes comprar? ¿Qué recomiendas, Jorge? Pues la recomendación general es vacunarse de nuevo, sobre todo en las personas que sabemos que tienen riesgo
vacunarse de nuevo porque sobre todo las vacunas de RNA están actualizadas para las cepas recientes de menos de un año. Entonces la recomendación es que si tiene uno más de un año de no haberse vacunado, hay que tomar el refuerzo porque esa está actualizada para las últimas cepas como pirola, como otras. Ok, ¿estamos hablando de alguna vacuna en específico, Jorge? No, las vacunas de RNA, que son las que sabemos de Pfizer y de Moderna, Ok. son las vacunas más probadas a nivel mundial, sin duda alguna. Hay muchas, cualquiera es útil, desde luego, cualquiera es mejor que nada, pero esas vacunas tienen un porcentaje de efectividad muy, muy alto. ¿Puedo comprar yo una vacuna en la farmacia, Jorge? Yo, Víctor Mendoza, llegar y quiero una vacuna Pfizer. ¿O necesito una receta de mi doctor? No, se la puede poner, en todos los grupos de riesgo está disponible, en la farmacia directamente. Si va con una prescripción, pues es mejor, pero no es necesario. Cualquier adulto, sobre todo adultos mayores con enfermedades concomitantes, es deseable y pueden ir directamente. Oye, Jorge, ¿qué pasa con la Abdala, la cubana, y la Sputnik rusa? Que dicen que se adecuaron para las primeras variantes y que ahora no son tan efectivas con las variantes de la Omicron que andan circulando pues en diferentes partes. Respecto a Abdalá, no tengo datos sólidos desde el punto de vista científico, pero respecto a la vacuna rusa, es una buena vacuna. La vacuna rusa daba inicialmente un porcentaje de 91% de efectividad, es muy buena. De cuanto a las actualizaciones, la verdad tendría que revisar qué tan actualizada está. Sé que han hecho alguna actualización, no sé cuándo fue la última y no lo he revisado fundamentalmente por la disponibilidad, que no es tanta en nuestro medio. Jorge, nos decía, nos llegaba información que uno de los hospitales, o el hospital aquí en Sonora, que tenía al tope su área COVID es Hospital Cima. ¿Sabes algo? Se ha, ya el tema de COVID no es un área específica, Ok. ya se trata como enfermedades como la influenza, como cualquier otra, con todas las precauciones, desde luego infecciosas para quienes laboran y para los familiares, y se les da un aislamiento a este tipo de personas, pero no hay un pabellón como tal. Y Ok. sí, el problema es que los hospitales no son hospitales COVID, ya no tenemos hospitales COVID como tal, pero los hospitales muchas veces están llenos por otras patologías y cuando crece una enfermedad de estas, pues se sobresaturan. Ok. Se Nuestra habla de, capacidad instalada es limitada. se habla de Sí, que la influenza también se despuntó mucho en esta temporada invernal sin duda, y ha habido descuidos y se han convertido en neumonías. es correcto, sí, sí, ha habido mucha influenza de tipo A, sobre todo. La epidemia de tipo A de influenza no es local. En España tuvieron un brote de más de 1,000 casos por cada 100,000 habitantes, lo Claro. cual es tiempos de pandemia de lo que vivimos en el COVID hace tiempo. Y eso motivó saturación de hospitales muy importante. Aquí también hubo un brote importante, sobre todo en el centro del país, en el DF muy particularmente y en el Bajío, donde hubo saturación también hospitalaria por este motivo. Y ahora se ha juntado el COVID. Y no solamente esto, hemos visto, ahora que tenemos un panel viral de 21 elementos virales, hemos visto otros tipos de virus que pues ahora simplemente los podemos diagnosticar y son quizá más frecuentes porque podemos identificarlos. Jorge, este tipo de situación que estamos viviendo ahorita, de otra vez de ver de nuevo COVID por muchos lados, lo veremos toda la vida, o sea, en estas épocas principalmente. Pues es algo que, como hemos dicho desde el minuto cero y como lo han dicho muy bien ustedes,
que llegó para quedarse, Llegó ¿no? para Llegó quedarse. para quedarse, sí, Jorge, llegó para quedarse. pregunta de carácter personal casi casi. Un médico, un cardiólogo intervencionista como tú, ¿cuántas vacunas llevas? Yo llevo, como dirías tú, 4 y un COVID. Ah, 4 y un COVID, ok. Pero, pero, pero ya tengo cita para la próxima. Ok. Sí, porque estoy por cumplir un año y me voy a poner la siguiente. Sí. Oye, Jorge, otra cosa que se ha visto, y incluso te lo dicen los empleados de las farmacias, de que bajamos tanto la guardia que, por ejemplo, el cubrebocas ya se quedó en los archivos, ¿no? Se quedó en los burós. Ya no lo usamos ni en lugares donde está alta concentración de gente. O sea, le hacemos confianza, regresamos a los saludos efusivos tipo mexicano sonorense, ¿no? O sea, ya hemos bajado mucho, yo creo que digo demasiado la guardia tanto en el asunto de contagios. Tienes razón. Mira, de hecho, recientemente en España la ministra de Sanidad volvió a imponer en ciertas comunidades la mascarilla, el cubreboca. Y mucha gente de mutuo propio ha tomado la mascarilla de nuevo en España, porque precisamente por este brote de 1000 casos, y la verdad es que deberíamos de retomar, si queremos protegernos Claro. y proteger a los demás, estas medidas. Y yo lo he visto en misa, en alguna gente que lo sigue practicando, ¿no? Aquí inclusive son los menos, desde luego, pero sigue siendo una medida importante. Muy bien. Bueno, pues queda claro. Jorge, pues muchísimas gracias por haber No, aceptado. antes, nomás preguntar, antes de que se me vaya Jorge, oye Jorge, ¿tienes información sobre la vacuna Patria? Porque No tengo ninguna, la verdad. No. no aparece por ningún lado. Bueno, eso es, apúntalo en la grilla, Jorge. Está missing, Gracias, doctor Jorge Cortés Dale. Dávila, cardiólogo intervencionista Bye, bye. y amigo de este espacio de noticias. Gracias, Jorge, buenas noches.